Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Que el Señor añada bendición a su santa y su divina palabra. Poco extensa la lectura, pero creí pertinente poder compartirla con todos para que podamos adentrarnos en el mensaje, ¿no? Y familiarizarnos con la palabra en esta preciosa mañana. He querido poner por tema al mensaje en esta mañana el poder transformador del Evangelio. ¿Cuántos somos testigos de que el Evangelio de Jesucristo transforma? ¿Cuántos somos testigos de que el Evangelio de Jesucristo tiene poder? Oiga, pues dale ese aplauso fuerte si usted está convencido de eso. Bien, la palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa literalmente buena noticia o un buen mensaje. Pero cuando vamos al sentido histórico de esta palabra, la palabra evangelio o evangelion se usaba fuera del ámbito religioso en un momento dado, históricamente hablando. Por ejemplo, el Imperio Romano, cuando se anunciaba una victoria militar o el nacimiento de un nuevo emperador, se llamaba buena noticia, o se anunciaba esta palabra que conocemos como evangelio. Históricamente era una frase, una expresión, una palabra que se traducía como un mensaje de alegría y de esperanza para los pueblos, ¿ok? Pero cuando los cristianos comenzaron a utilizar esta palabra comenzó a tener aún un mayor peso, un mayor significado. Una palabra que trasciende, una palabra que no tan solamente ya envuelve tal vez una buena noticia, el anuncio de una victoria militarmente hablando, sino que envuelve una palabra o una expresión de poder. Sino que el mensaje de esta palabra envuelve un mensaje que transforma, gloria al nombre del Señor, un mensaje de salvación. Cuando Jesús vino a cumplir su ministerio terrenal al mundo, comenzó a pregonar buenas nuevas, buenas noticias, palabras envueltas en poder, palabras que envueltas llenas de amor, que comenzaron a provocar transformaciones poderosas y radicales en el corazón de la humanidad. Aquel que estaba cerca de Jesús y era expuesto a este evangelio, a estas buenas noticias, a estas buenas nuevas. Óigame, esto implicaba algo poderoso en la vida de los seres humanos. Al día de hoy esta palabra trasciende, porque usted y yo somos testigos fieles de que un día recibimos esta buena noticia, de que un día recibimos un evangelio de poder, y hoy nuestras vidas han sido transformadas, trastocadas por el poder del evangelio de Jesucristo que transforma. Yo soy testigo de ello. La palabra evangelio implica victoria. La victoria de Dios sobre el pecado, sobre la muerte, a través de Jesucristo. Hace un momento cantábamos: gracias por la cruz. Un evangelio representado en forma de cruz, donde por medio de ese sacrificio usted y yo hoy obtenemos salvación, victoria y buenas nuevas. La palabra evangelio tiene un sentido espiritual en nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo
narra y relata en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, palabras que envuelven poder, palabras que envuelven transformación en la vida de los seres humanos. Por eso hoy, amigo, que estás aquí, amigo que tal vez nos estás viendo a través de las redes sociales, si hoy tal vez no has tomado la decisión de abrazarte a este evangelio poderoso, un evangelio que transforma, un evangelio que envuelve buenas noticias, un evangelio que ha transformado y sigue transformando, te invitamos a que esta sea la mañana donde experimentes el gran poder de este evangelio transformador. Ahora bien, el evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo provocan cambios, produce cambios. El evangelio produce cambios interiores, pero también exteriores. Hace un rato compartía con los hermanos en el primer servicio de experiencias que hemos tenido cuando hemos conocido personas tal vez o que estudiaron con nosotros, personas que tal vez en algún momento han trabajado con nosotros, o simple y sencillamente familiares nuestros con los cuales nos relacionamos tal vez diariamente. Y esa persona, cuando tiene esta experiencia de fe y es expuesto a esta palabra que conocemos como evangelio, que tiene poder para transformar las mentes, los corazones, y vemos estas personas cuando abren su corazón a Cristo y se exponen a esta experiencia de fe que redime, que sana, que salva, sus vidas comienzan a ser transformadas por este evangelio. Tal vez antes, aunque usted los veía y tal vez físicamente todo parecía normal, pero había algo en esa persona que usted veía en sus ojos que no estaba bien. Había tristeza, había dolor, habían sentimientos que por años habían estado tal vez estancando a esta persona. Mas sin embargo, cuando somos expuestos al poder de la cruz, cuando somos expuestos a este mensaje poderoso que transforma, algo en nuestro interior es renovado por medio de la sangre de Cristo. Algo en nuestro interior comienza a ser transformado por medio de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y aunque tal vez el problema está presente, aunque tal vez lo que has vivido no podemos obviar esa realidad, pero esa persona, óigame, cuando es expuesto a esta palabra de poder, comienza a reflejar un brillo hermoso. Comienza a reflejar una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Ya esta persona no camina igual, ya esta persona no ve la vida igual, esta persona hasta huele diferente, habla diferente, porque ha sido transformado desde su interior y por ende esto se refleja en su exterior. Hay un distintivo aquellos que hemos sido confrontados con esta buena noticia de salvación y nos hemos abrazado a ella. Nuestros corazones han sido transformados. Esta buena noticia ha provocado reconciliación para con Dios por medio de Jesucristo. Nos ha dado una nueva forma de vivir. Nos brinda paz y esperanza. Nos brinda cambios en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones interpersonales, en nuestro diario vivir. Sensibiliza nuestros corazones al perdón, a sentir misericordia por aquel que está necesitado.
nos da un propósito y un nuevo sentido de vida. En resumen, amada iglesia, el evangelio cambia el corazón, la mente, la conducta y el destino de quien lo recibe con fe. Un evangelio de poder que produce transformación. Y cuando hacía mi asignación y me preparaba para el mensaje en esta mañana, me aparecían palabras relacionadas para seguir añadiendo al mensaje, y me hacía referencia a una palabra que en el original griego se conoce como metanoia. Significa literalmente metanoia, cambio de mente, un cambio de pensamiento o un arrepentimiento profundo. Pero en el sentido bíblico, metanoia no es solo sentirse triste por un pecado o por una mala acción, sino un cambio total de corazón, mente y dirección. Metanoia es volverse hacia Dios y apartarse del pecado. Es una transformación completa. Ahora, es una palabra compuesta que envuelve esta transformación. Meta significa cambio o transformación. Noia significa mente, pensamiento o entendimiento. Por lo tanto, esta palabra metanoia, que envuelve una transformación, implica un cambio de mente, una transformación interior que se refleja en una nueva forma de vivir en Cristo. Ahora bien, compartía con nuestros hermanos que si comenzáramos a testificar en esta mañana, todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hemos sido transformados por el poder de este evangelio. Si comenzáramos a reflexionar en nuestra vida pasada o aún en nuestra vida presente, en los diversos escenarios a los cuales somos expuestos día a día, o aquellos que hemos sido expuestos en un pasado, ¿cómo reaccionábamos ante esas situaciones? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Y cómo hoy día podemos enfrentar la vida, aunque no obviamos la realidad de los malos momentos, de las pruebas, de las dificultades, pero cómo hoy día, cuando estamos pasando por el momento difícil, el momento de prueba, ¿cómo enfrentamos dicha prueba? ¿Cómo enfrentamos la vida? La enfrentamos con fe. Aun cuando hay lágrimas, pero sabemos que algo ha de suceder porque así Dios lo prometió. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro ser almático, nuestro corazón ha sido transformado por el gran poder del evangelio de Jesucristo. Antes caminábamos de una manera en la vida errada, de pecado, sensible a nuestras pasiones y deseos carnales, a nuestra concupiscencia. Ahora, aunque sí somos, estamos expuestos a todos estos malos deseos día a día, somos tentados día a día, pero hoy nuestra realidad es una diferente, porque ahora es el Espíritu Santo quien tiene control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Hoy día, aunque sí, muchas veces nuestra fe tal vez comienza a flaquear, pero ¿sabes qué? Cuando entendemos quiénes somos en Cristo y conocemos lo que es la gracia, no es una licencia para que podamos pecar. No es una licencia para que digamos hoy estoy, mañana no estoy. No, no. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos compromete a entender que hay un Dios que nos ama con un amor eterno y que si tropezamos y caemos en el camino, Él nos levanta. Dice la palabra que si aún 70 veces 7 cae el justo, Jehová te levantará con amor y misericordia. Pero no es una licencia para que vayamos por la vida haciendo lo que nos viene en gana. Hay un compromiso con Dios. Hay un compromiso con nuestra familia, hay un compromiso con nuestra iglesia. Y yo no pensaba de esta manera años atrás.
Por eso le digo que tenemos que permitir que este gran poder del Evangelio de Jesucristo, abrir nuestros corazones, sensibilizar nuestro espíritu para que podamos ser transformados día a día, renovados en Él. Venía a mi mente un joven, un hombre que conocí en el residencial en el cual me crié aquí en Aguadilla. Él no era de ese residencial, pero sí siempre estaba allá arriba. Y me acuerdo que de las últimas veces que yo tuve contacto con él, hace años, tenía sus brazos destruidos por la heroína. Iglesia, cuando le digo destruido, era destruidos. Sus brazos podridos, sus nervios y parte de sus huesos expuestos. Y me acuerdo que yo lo veía caminando por allí y él ni siquiera cubría sus brazos. Y yo decía, wow, Dios mío, ¿en qué condición anda este hombre? Y recuerdo que en una ocasión, porque él pues delinquía, ¿no? Él robaba, hacía de todo. Y dentro de lo malo, en aquellos tiempos allí habían unos códigos que usted no podía robar a los residentes de allí, usted no podía maltratar a los viejitos. Habían unas cosas que no, que esa gente dentro de lo malo había un orden. Y él pues no respetaba y le dieron una golpiza que lo arrojaron prácticamente muerto. De ahí yo no lo volví a ver. Y recuerdo que al pasar unos años me invitaron a una emisora radial donde los muchachos de acá de la iglesia, había un ministerio que le llamaban los Guerreros del Rey. Visitábamos las cárceles, estábamos en los centros de rehabilitación. Y nos invitaron en una ocasión a visitar una emisora radial. Y cuando yo llegué a la emisora, yo vi a esta persona que estaba también como parte del panel que había de compartir la palabra. Y lo vi y yo dije, ¿será o no será? Se me pareció mucho a este hombre, su físico. Y le miré los brazos, pero tenía una camisa de manga larga y no pude ver, ¿no? Para discernir si era él o no. Porque era una persona completamente diferente. Pero a medida que fuimos interactuando, porque había bastantes personas en aquel lugar, estábamos en como una sala de espera, yo le digo, oye, ¿tú eres fulano? Y él me dice, sí. ¿Tú eres fulano? Yo, sí. Y hermano, pero tú eres otra persona. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú sabes de dónde yo vengo. Me dijo, yo soy de Villanueva y tú lo sabes. Me dijo, allí había una señora que va a la iglesia Rey de Reyes, de donde tú perteneces. Me dijo, se llama Tati, que es la abuelita de nuestra hermana Dayan Ruiz. Cada vez que la guagua iba a recogerla o la iba a devolver después de los cultos, ella me veía y me decía, Cristo te ama, Dios te bendiga. Y a mí me daba un coraje. Y yo comenzaba a maldecir. Yo no quería que ella me hablara de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Dios. Pero después que tuve esa situación en el residencial, yo caí preso. Y me levanté un día amargado, apestado de la vida. Y lo que quería era quitarme la vida. Y cuando estaba en esa batalla, yo pensé que me estaba volviendo loco porque comencé a ver a la señora que todas las noches me decía, Cristo te ama, Dios te bendiga. Y esa voz comenzó a retumbar en mis oídos, en mi cabeza. Y yo pensé que me estaba volviendo loco. Y yo le dije, Dios, si realmente tú me estás hablando y esas palabras que esa señora me decía de que Cristo me ama son reales, que tú podías cambiar mi vida, haz algo conmigo hoy. Y él testificaba que aquella celda se llenó de una luz resplandeciente. Y dice que desde aquel momento en adelante, hermano, que los que han tenido familiares o han estado expuestos a este ambiente saben que esto no es fácil. Ese hombre allí fue libertado de los vicios, de la depresión, del pensamiento de suicidio. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos, al día de hoy, hace varios días me llamó un muchacho del cual me crié con él.
Y me dijo, precisamente salió el tema y me dijo que todavía está predicando. Es un hombre nuevo, renovado, con familia, trabajo. Al día de hoy permanece. Fue expuesto a una transformación por el gran poder del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé, tal vez que tú estás esperando de parte de Dios en tu vida. ¿Cómo estás orando por tus hijos, por tu esposo, por tus nietos, por tus familiares que tal vez están viviendo una vida de tormento? Este evangelio que estamos predicando en esta mañana tiene poder. El poder de Dios todavía no ha pasado de moda, sigue vigente. El poder del evangelio todavía transforma, cambia las mentes, cambia los corazones. Así que mantente militante, orando, confiando, porque el gran poder del evangelio todavía tiene poder para transformar. Después de esta introducción, quiero que nos remontemos al capítulo 4 de Juan, donde Jesús se encontraba haciendo honor a esta palabra. Llegó a Samaria para declarar buenas noticias. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Habían problemas políticos, culturales, religiosos. Los teólogos contemporáneos llegan a declarar que había hasta cierto punto un cierto odio entre sí, ya que nunca lograban estar de acuerdo, y esto venía ya arrastrándose por años. Se había creado esta disensión entre ellos y no había forma de que pudieran llegar a un pensamiento de unidad. Y la palabra dice que Jesús pasó un tiempo en Judea junto a Juan el Bautista y otras personas que trabajaron en el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús y el mensaje de Juan, el evangelio, comenzó a ganar fuerza. Las personas se bautizaban constantemente. Era una creciente que no podían controlar. Los líderes judíos y fariseos no veían esto con buenos ojos. Comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar mal en contra de Juan, en contra de Jesús. Y Jesús decidió moverse momentáneamente y volver nuevamente a Galilea. Pero para llegar a Galilea había que pasar por Samaria. Los judíos, por regla general, obviaban esta travesía. Preferían tomar una ruta más larga por el mero hecho de no parar en Samaria. Pero la palabra dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Si estuvimos atentos al capítulo 4 de la lectura inicial, quiero resaltar esta parte donde dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y tal vez usted dice, pero ¿por qué Jesús quería pasar por Samaria? Si no se llevaban entre sí, si había disensión, si había problemas entre ellos. Pero ¿sabes qué? Jesús, dentro de su omnisciencia, sabía que en Samaria había una mujer rota, quebrada, con su corazón herido, con complejos, maltratada por su familia, por la sociedad. Sabía que en Samaria había gente en desesperanza y él quería llegar hasta aquel lugar y darle una nueva noticia, una buena noticia que envuelve eternidad, que envuelve salvación. Él rompió, óigame, los puntos tal vez doctrinales que los dividían. Rompió los puntos culturales, étnicos. Él le era necesario llegar a Samaria. Y dice que cuando llegó allí, llegó cansado.
Aquí podemos notar la parte física del Mesías, del Maestro, de Jesús. Había estado predicando incansablemente, arriba y abajo, sanando, libertando los endemoniados. Esto envuelve no un agotamiento físico, espiritual, emocional. Nunca olvido cuando íbamos a salir a un viaje misionero, el pastor Víctor me hacía la invitación a caminar a la parte de atrás de la iglesia. Y a veces caminábamos 1 hora y mientras hablábamos, ¿no?, acerca de los preparativos del viaje y demás, el pastor me decía, la primera vez que yo iba a ir a un viaje misionero, el pastor me decía: Carly, lo que pasa es que hay que estar ready porque allí se camina mucho. Y yo no entendía tal vez la magnitud de lo que el pastor me estaba hablando. Pero cuando me tocó ir al Perú por primera vez y experimentar lo que el pastor me decía, entendía que había que estar ready de verdad. El pastor, los que hemos estado con él sabemos, como decimos acá, no tiene reversa. El pastor sale al amanecer y hasta que no cumplamos con el objetivo del día no volvemos al lugar, ¿no?, de donde estamos hospedándonos. Hay que darle. Caminábamos y caminábamos. Así estaba Jesús con sus discípulos. Así estaba Jesús con su gente, con un norte definido. Y dice que cuando llegó a aquel lugar, llegó a aquel pozo, estaba aquella mujer. Y Jesús comienza a tener una interacción con ella. Jesús comienza a mostrarle su necesidad física. Jesús le dijo que necesitaba agua. Y quiero ir rapidito, porque sé que el tiempo avanza, y repasar estos textos. No. Dice la palabra: vino la mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a comprar de comer y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Yo soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. Ahí Jesús comienza a interactuar con ella. Jesús comienza a crear en ella esa inquietud, esa incógnita. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. La mujer le dijo: Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, hay cosas materiales, hay cosas que tal vez físicamente necesitamos, que el hombre tal vez puede proveerlas, que la circunstancia puede proveerlas, pero no van a llenar en esencia la sed, ese vacío existencial que hay en el corazón de un hombre y una mujer. Jesús le está diciendo: puedes beber de esta agua, pero vas a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni vengas que a sacarla. Y Jesús entonces le dice: llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le responde: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, Jesús estaba interactuando con esta mujer, porque Jesús, dentro de su omnisciencia, él conocía en esencia el corazón de esta mujer. La mujer estaba maravillada. Y he escuchado muchas prédicas no de forma correcta que hablan acerca de la inmoralidad sexual de esta dama, que habla tal vez de una inestabilidad de la cual ciertamente esta mujer vivió y que Jesús la está confrontando ante esta realidad. Pero hay algo que me impactaba mientras preparaba el mensaje, y es que cuando meditaba en la vida de esta mujer, Jesús comienza a exponer
las necesidades espirituales de ella. Y me parece, y meditaba en esta palabra, me parece que esta mujer tal vez pudo haber sufrido maltrato en estas 5 relaciones que tuvo. ¿Cuánto rechazo habrá recibido esta mujer? ¿Cuántos traumas desde su niñez venía arrastrando esta mujer? Ella simplemente tal vez estaba buscando una relación que le brindara respeto. Un hombre que supiera cuidarla, amarla, honrarla y respetarla. Ella simplemente quería ser feliz. Jesús le fue necesario llegar hasta aquel lugar porque vio la necesidad del corazón de esta mujer. Como también está aquí en esta preciosa mañana, a través de la persona del Espíritu Santo, escudriñando tu corazón y mi corazón, porque Él conoce en esencia nuestras necesidades, nuestras situaciones del pasado, del presente y aún del futuro. Y Él está dispuesto a seguir transformando nuestras vidas a través de este evangelio de poder que transforma. Él está dispuesto a seguir dando forma a tu vasija y a mi vasija. Y aun cuando en las manos del buen alfarero que es Él, si tu vasija y mi vasija se rompiera y se echara a perder, Él está dispuesto con amor a volver a restaurarla, a seguir dándole el diseño perfecto, a seguir trabajando en tus situaciones personales, familiares, en todos los aspectos de tu vida. Él está dispuesto a seguir transformando para que esa vasija sea una vasija de honra, para que esa obra perfecta que Él ha comenzado en tu vida y en mi vida, gloria al nombre del Señor, tenga el diseño perfecto que Él ha predestinado para tu vida y la vida de los tuyos. Esta mujer había llegado hasta allí, hasta aquel pozo, y era la hora sexta. Eran las 12 del mediodía, donde el sol castigaba fuertemente, donde no muchos o prácticamente nadie, no era la norma llegar hasta esa hora para buscar agua, por las inclemencias del tiempo, por el sol, el calor. Las mujeres acostumbraban a ir o más temprano, iban en grupo, o más tarde cuando el sol ya estaba cayendo. Iban en grupo porque muchas veces se ayudaban entre sí, porque esos cántaros llenos de agua pesaban. Mas sin embargo, la mujer samaritana fue a la hora sexta, a las 12 del mediodía, para pasar por desapercibida, para no sentir el rechazo de su gente, para no recibir el señalamiento de su gente, que la habían excluido por su manera de vivir. Mas sin embargo, Jesús, no en pese a su cansancio, a la sed que sentía, estuvo dispuesto a llegar hasta aquel lugar. Para en medio de aquella conversación que parecería tal vez un debate teológico, pero en medio de aquella conversación me parece que aquella mirada penetraba el corazón. A través de los ojos de aquella mujer, Jesús estaba penetrando y llegando a su corazón. A través de aquella conversación, aquella mujer, yo imagino que nunca algún hombre la había mirado con aquel afecto y aquel respeto. Yo imagino que aquella mujer nunca se había sentido tan respetada como en medio de aquella conversación con Jesús, el autor del amor y la misericordia. Allí aquella mujer estaba siendo transformada por un mensaje de buenas noticias. Allí aquella mujer tal vez nunca había recibido una palabra que alegrara su corazón, pero allí estaba el maestro en medio de aquel sol, de aquel pozo, en medio de aquella aparente soledad. Allí estaban los únicos que ameritaban estar en aquel escenario, tú y Dios, como estamos aquí en esta mañana. Tal vez hay gente a tu alrededor, pero sabes que Dios está trabajando y tratando muy personal e íntimamente contigo y conmigo.
Es una mañana de celebración donde damos testimonio que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo todavía transforma con poder. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Esta mujer fue transformada, dice que soltó su cántaro, salió corriendo ante aquella realidad, ante aquella sanidad interna que Jesús había provocado en su corazón. Salió corriendo: este hombre es el Mesías, este hombre me ha dicho todo en cuanto a mí, él conoce todas las cosas. Dice el relato bíblico que los samaritanos se maravillaron y buscaron a Jesús y escucharon sus palabras, y dice la palabra que le pidieron que se quedara en aquel lugar. Wow. Entendieron la realidad y el poder del evangelio. Una palabra de victoria que transforma nuestra realidad, que nos da un nuevo norte, un sentido por el cual vivir. Y dice que los samaritanos comenzaron a arrepentirse, a aceptar este mensaje de salvación a través de Cristo. Quería presentar varios escenarios de los evangelios y el tiempo va avanzando, pero me gustaría meditar y reflexionar también un cuadro que nos presenta el evangelio de Lucas capítulo 8 verso 26. Ya voy terminando. Donde Jesús, así como en Samaria le era necesario llegar a Samaria, Jesús se encontraba con sus discípulos. Y en versículos anteriores Jesús había provocado un milagro donde habló a los vientos y a la mar y calmó la tempestad. Jesús le había dicho a sus discípulos: vamos a cruzar, vamos a pasar al otro lado. Donde Jesús quería llegar con sus discípulos y le era necesario llegar era a Gadara, una región que narra la escritura en Lucas capítulo 8, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice que se encontró con un hombre poseído por demonios. Un hombre que se encontraba sin futuro, sin esperanzas, por lo que los demonios habían provocado en su vida. Dice la escritura que lo amarraban con cadenas y las rompía. Dice la escritura que este hombre dormía en los sepulcros. Dice la escritura que este hombre daba voces de gritos. Me imagino que su familia sentía miedo, no lo querían a su alrededor. Me imagino que aquella comunidad, cuando escuchaba esos gritos, eso tenía que ser algo de terror. Y cuando Jesús llega a aquel lugar, este hombre se enfrenta con la autoridad y el poder de Cristo y comienza a interactuar. Los demonios comienzan a interactuar con Jesús. Vienes a molestarme, vienes a sacarme de este lugar. Y la palabra dice que Jesús, con una voz autoritaria, declaró una palabra de liberación sobre la vida de aquel hombre. Y dice que Jesús le dio permiso a aquellos demonios para que entraran a un hato de cerdos y se fueron por un despeñadero. Pero lo maravilloso de esto es que este hombre, dice la palabra, que los que lo conocen luego lo vieron en su sentido cabal, completamente cuerdo, completamente diferente, transformado por este personaje llamado Jesús, por una palabra de victoria, de poder, por una buena noticia que llegó al corazón y a la vida de este hombre. Y la gente se maravillaba y Jesús le dijo: cuéntale a los tuyos lo que ha pasado en tu vida. ¿Sabes que en una ocasión el pastor Víctor predicaba este mensaje? Y yo recuerdo que yo estaba sentado en unas sillas que poníamos en la parte de atrás. Y mientras el pastor predicaba esta palabra, yo comencé a sentir como que el Espíritu Santo compungía mi corazón. Comencé a llorar y me incliné un poco, ya que pues estoy de frente a la congregación, y trataba de controlar el llanto. Y me acuerdo que cada vez era como más fuerte,
Inclusive el pastor, mientras predicaba, en un momento dado el pastor como que miró, porque yo trataba de controlarme y era un compungir del espíritu fuerte. Y yo decía, Dios mío, yo estoy caminando de forma correcta, analizándome yo, ¿no? Escudriñándome. Y el pastor predicando con denuedo, con poder esta palabra. Y recuerdo que el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Y me dijo, si no te hubieras abrazado al gran poder del Evangelio, esta hubiera sido tu vida, hermano. Y literalmente esto es una experiencia que yo la he testificado antes. Yo comencé a ver ciertos escenarios en mi vida horribles, porque en un momento dado en mi vida no anduve caminando de forma correcta, hermano. Y Satanás había trazado planes con mi vida. Y todavía él no descansa. La palabra dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el último escenario que vi esa mañana, me vi en un ataúd con las manos así. Y usted sabe cómo se ve una persona, ¿no?, que ha pasado de este mundo y lo tienen ahí en un ataúd. ¿Qué les quiero decir, amada iglesia? Seamos sensibles a este evangelio de poder, que tiene el poder para transformar. Que aunque el enemigo diga lo contrario, óigame, contra viento y marea, el propósito y el plan de Dios se cumplirá en tu vida y en mi vida. Dale ese aplauso fuerte a Él. Y con esto quiero cerrar el mensaje en esta mañana. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Aleluya. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó en él con toda su casa. Hermanos, cuando meditaba en este pasaje y resalto esta palabra y este testimonio, porque como todos sabemos, hoy estamos celebrando 32 años de victoria, de pastorado en la vida de nuestro pastor Víctor, su esposa y la iglesia Rey de Reyes. Nunca olvido en uno de nuestros viajes misioneros al Perú, cuando subimos a un lugar en las sierras, camino sin carretera por allá arriba, pero había que darle, como decimos nosotros, duro para allá arriba. Y me acuerdo que nos fuimos en unas guaguas pequeñas y el chofer iba clavo al piso y allí no había barandal, hermano, y vamos para allá arriba. Y el pastor nos dijo, hay una vigilia, vamos a estar predicando allá arriba. No recuerdo bien exactamente, pero el tramo fue bastante largo. Y recuerdo que cuando llegamos allá arriba a las sierras, era tal vez tarde ya, tal vez como eso de las 3, 4 de la tarde, me parece. Y comenzaron a salir aquellos hermanos. Era un lugar bastante remoto, no había electricidad. Y la gente comenzaba a llegar a pie, hermanos, para escuchar la palabra que traían los misioneros de Puerto Rico. Por los montes, yo los veía llegando con sus hijos al hombro,
2, 3 horas de camino a pie. Llegaban, seguían llegando. Y recuerdo que en medio de esta dinámica, recuerdo que el líder de aquel lugar, se llamaba Carlos también, le trajo al pastor Víctor un niño en brazos. Y el niño estaba hirviendo en fiebre. Por eso cuando leía este pasaje me remontaba a ese escenario, pastor. Ahí es donde nuestra fe se pone a prueba. Gente que no tenían dinero para comprar un Panadol. No había dinero para llevarlo a los médicos porque no había un medio de transporte para llegar allá. Literalmente en esa situación y esa condición, hermano. Y recuerdo que nuestro pastor tomó al niño en brazos. Y los padres estaban bien preocupados y la comunidad, porque el niño tenía una condición y la fiebre era una cosa terrible. Y me acuerdo que el pastor lo tomó en brazos y declaró una palabra de sanidad sobre la vida de aquel niño. Aleluya. Y recuerdo que el pastor le entregó el niño en brazos. Y me acuerdo que al otro día el pastor se quedó con la preocupación y le dijo al pastor Dixon que si había forma de comunicarse con ellos allá arriba. Y efectivamente sí hubo forma de comunicarse. Y le dieron la buena noticia de que Dios había hecho un milagro de sanidad en la vida de aquel pequeño. Aleluya. Yo creo que si es para Él y tú crees en el gran poder de Dios, podemos darle ese aplauso fuerte y un grito de alabanza y de júbilo a nuestro Rey. ¿Por qué quise compartir esta palabra en esta mañana, amada iglesia? Porque un día hace 32 años Dios puso la pasión, el anhelo y el deseo en el corazón de este gran hombre de Dios. Y entendió que era necesario ir a los residenciales, ir a las barriadas. Era necesario ir a las cárceles. Era necesario ir a la República Dominicana. Era necesario ir al Perú. Era necesario ir a Ecuador. Era necesario ir a Chile. Era necesario ir a Bolivia. Era necesario seguir predicando el gran poder de este evangelio que transforma. Y hoy por hoy nosotros somos testigos del deseo, el anhelo en el corazón de nuestro pastor, que entendió que era necesario llegar para traer un mensaje de fe y de esperanza a nuestras vidas. Hoy somos testigos del gran poder transformador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si comenzáramos y siguiéramos contando testimonios, no terminaríamos. Pastor, hoy le bendecimos, le honramos, porque ha entendido que era necesario seguir predicando el gran poder transformador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sabemos que hay muchos proyectos, planes presentes y futuros. Y yo quiero también día a día entender que es necesario llegar donde aquellas vidas que necesitan escuchar un mensaje de fe y de esperanza. Un mensaje que tiene el poder para transformar la realidad de aquellos que están allá afuera sin fe y sin esperanza. El gran poder transformador del evangelio de Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta mañana. Gloria.